Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz, te doy la bienvenida al episodio de enero del 2024. Por supuesto, y antes de comenzar, queremos desearte un feliz 2024, que este año te venga cargado de buena energía. Como siempre, tenemos que dar las gracias a nuestros productores por el inestimable apoyo que brindan para que este podcast pueda seguir subsistiendo. Recuerda que si te aportan algo nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Tengo que pedirte encarecidamente que si te gusta este audio nos des un me gusta, nos dejes un comentario y lo compartas con tus amigos. Es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad y a título personal saber cuáles son los episodios que más te han gustado. Muchas gracias. Paula Martínez era una prostituta toxicómana que ejercía su profesión por la zona de Cuzco en la capital de España. En agosto de 1987 fue encontrada en un descampado, apuñalada, decapitada y quemada. Su asesino se llevó la cabeza como un trofeo y la arrojó a un pozo. Paula tuvo la desgracia de cruzarse con Francisco García Escalero. Se cree que fue la primera víctima de un asesino que tiene el triste honor de ser el mayor asesino en serie psicótico de Madrid y que estuvo activo en la capital desde 1987 hasta 1993. Acompáñanos los próximos minutos, donde recordaremos el caso de uno de los mayores asesinos en serie de la historia negra de España. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Francisco García Escalero nació el 24 de mayo de 1954. Era el segundo y último hijo de un matrimonio de agricultores que abandonó los campos de Zamora en busca de un futuro más cálido en Madrid. El sueño de la pareja era poseer un piso, pero tardarían casi 2 décadas en conseguirlo. Ocuparon en un barrio chabolista un chamizo de 2 habitaciones muy próximo al cementerio de la Almudena sin agua corriente. En el cuarto de los críos, los 2 hermanos dormían en la misma cama y el cuadro de una virgen en 3 dimensiones era el único adorno. Su madre trabajaba como limpiadora en una empresa y su padre trabajaba como albañil a tiempo completo. De modo que ninguno podía acompañarlos a la escuela y precisamente esta circunstancia la aprovechaba Francisco para hacer novillos y no acudir. A pesar de sus 6 años, no le gustaba jugar con otros niños. Le costaba mucho socializar y se pasaba las horas paseando entre las tumbas del Camposanto. El niño sentía una extraña atracción hacia la muerte. Escalero era un niño solitario y reservado. Sufría de manía persecutoria. Creía que los vecinos le hostigaban y que hablaban de él a escondidas. También tenía tendencias suicidas. Sentía el impulso de autoinfligirse golpes y cortes o de tirarse sobre el capó de vehículos en marcha. Todo ello le costó brutales palizas por parte del padre, que trataba de enderezarlo con mano dura, aunque Francisco siempre se empeñó en negarlo. Él mismo lo relataba. No era como los demás. Hacía cosas que no estaban bien, aseguraba Escalero. No me gustaba estar con la gente, me gustaba ir a sitios solitarios y se me pasaba la idea de matarme. De pequeño también me ponía delante de los coches. A los 12 años me atropelló uno. Con solo 14 años se escapó de casa y comenzó a beber alcohol. Las personas que lo recordaban de aquella época lo definen como un adolescente con mal genio, que no solía sonreír
y de carácter obsesivo. Él mismo relataba que ya tenía ideas raras, que paseaba por las noches con un cuchillo, le gustaba entrar en casas abandonadas sin saber por qué, miraba por las ventanas de los pisos para espiar a las mujeres y a las parejas de novios, mientras se masturbaba. En ese ambiente, para sobrevivir, comenzó a cometer sus primeros delitos, pequeños hurtos. Uno de ellos, en 1970, el robo de una motocicleta con solo 16 años, le lleva a estar internado en un reformatorio durante 3 años. Pero lejos de reformarse, al salir en 1973 continuó con su carrera delictiva cometiendo su primer delito grave. En compañía de unos amigos, atraca a una pareja en las inmediaciones del cementerio de la Almudena. Después de robarle sus pertenencias, maniatan al joven y lo obligan a presenciar la violación de su novia. Por el robo con violencia y la agresión sexual, fue condenado a 11 años de cárcel. Durante esa temporada en la prisión, se cubre el cuerpo con tatuajes, alguno tan significativo como el que portaba en su antebrazo derecho, en tinta azul, una tumba en cuya lápida se podía leer la leyenda «Naciste para sufrir». La cárcel le sirvió para acrecentar sus delirios y comenzó a tener alucinaciones auditivas, unas voces en su cerebro que le pedían matar. Los demás reclusos no se relacionaban con él viendo que era un sujeto muy extraño y diferente. Era un preso modelo, nunca fue conflictivo, pero era un tipo solitario que no se relacionaba con nadie. Llenó sus momentos de soledad con una tétrica afición. Cogía los pájaros y animales muertos que se encontraba y se los llevaba a su celda. Según él, se sentía más a gusto. El 1 de julio de 1984 cumplió su condena y con 30 años obtiene la libertad. Regresa al domicilio familiar. Sus padres seguían residiendo en la misma calle, pero ya realojados en un piso. Allí se encuentra a su padre gravemente enfermo, que ya no podía andar, postrado en la cama. Intenta ayudar en casa. Estaba decidido a reinsertarse, a sacarse el carnet de conducir y buscar trabajo, pero se encuentra con la cruda realidad y un futuro incierto, sin formación y sin ninguna experiencia laboral y sin el apoyo de familiares o amigos. En marzo de 1985 fallece su padre. Esta pérdida fue clave para comenzar su periplo homicida. Todo empeoró dentro de su cabeza. Abandona el domicilio familiar y comienza a mendigar y a consumir cantidades ingentes de alcohol, alrededor de unos 4 litros diarios, que mezcla con una potente medicación, el Roinol, benzodiazepinas que eran muy utilizadas por los toxicómanos de la época, un hipnótico muy potente y con efectos secundarios tales como la amnesia y la pérdida de memoria. Su mezcla con el alcohol le convertía en una bomba de relojería. Llegó a confesar que ni él mismo se reconocía, y las voces que sentía en su interior cada vez más le piden matar y profanar cementerios. A los forenses que lo examinaron, les explicó cómo se miraba a los espejos como si no fuera él. Pensaba que podría ser un espíritu de otra persona y lo había poseído. Su primera víctima, como te hemos contado, fue Paula Martínez, la prostituta toxicómana con la que contactó en la calle Capitán Aya de Madrid. Paula apareció en las afueras de Madrid decapitada y quemada en agosto de 1987. A finales de ese mismo mes, junto a otro mendigo llamado Mario, y tras consumir mucho alcohol y roinoles en el cementerio de la Almudena, quedaron semi-inconscientes después de una borrachera durmiendo en un colchón abandonado. Mario fue su segunda víctima. No necesitó ningún motivo para matarlo. Francisco despertó y vio a su amigo durmiendo. Con una gran piedra le fracturó el cráneo, después le apuñaló varias veces y le prendió fuego. Luego continuó durmiendo como si nada. Posteriormente declaró que las voces de su cabeza lo despertaron y no paraban de ordenarle que matara a Mario. Solo cuando lo hizo, las voces cesaron y le dejaron descansar. La única entrevista que García Escalero concedió, hablando de sus crímenes, fue el 19 de septiembre de 1993, al magistral programa de Antena 3 Cuerda de Presos, dirigido por uno de los mejores periodistas que hemos tenido, el fallecido Jesús Quintero.
En ella reconoció no sentir nada cuando mataba. Era como si una fuerza superior me llevara a hacerlo sin quererlo, confesaba. Escucharemos algunos fragmentos de esa entrevista a lo largo de este episodio. ¿Matar es fácil? ¿Matar? No es fácil. ¿No es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que no se morían así al momento. El 11 de noviembre de 1987 acudió con una prostituta conocida llamada María a una furgoneta abandonada que tenía en la calle Alcalá, esquina con García Noblejas. Una vez en la misma, le apuñaló y la decapitó. Se marchó con la cabeza de la mujer en una bolsa y le prendió fuego al vehículo y al cuerpo decapitado. Estuvo deambulando con la cabeza durante más de un día por todo Madrid, hasta que se deshizo de la misma arrojándola a un pozo en la calle Arturo Soria. La brutalidad de sus crímenes y sus actitudes asesinas eran cada vez más atroces. Siempre seguía un mismo patrón que consistía en elegir a otro mendigo con el que compartía el alcohol comprado con el dinero de las limosnas. La bebida le hacía entrar en un estado de ira irrefrenable que explosionaba en ataques violentos. Les golpeaba el cráneo con una piedra o los apuñala por la espalda. Una vez muertos efectuaba toda clase de mutilaciones, llegando a practicar el canibalismo con algunas de sus víctimas. Además, cuando sus víctimas eran mujeres, profanaba sus cuerpos y practicaba necrofilia. Después los quemaba. A uno le cortaste la cabeza, ¿qué más cosas hacía? Le corté la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí. Mordí un trozo. Mordí un trozo. Otra práctica habitual en el historial de García Escalero, como hemos visto, era profanar tumbas del cementerio de la Almudena y mantener relaciones necrófilas. Recuerdo que me metí en el cementerio de la Almudena y me había bebido 1 litro de coñac. También como un pastilla acompañó. Y recuerdo que me metí dentro del cementerio y desenterré 3 nichos, los rompí y saqué los cuerpos. ¿Y qué hiciste con los cuerpos? Los cuerpos los dejé de pie en la pared. Los cuerpos los dejé de pie. Luego cogí y me fui. Y yo, ¿a qué me metí allí? Si es que no sé yo por qué me dio por ahí. Que me atraía mucho a mí los velatorios y los cementerios. ¿Te atrae? Me atrae mucho. Pues me metía yo en los velatorios a ver a los muertos y me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo. En los velatorios, cuando no había vigilante. Y me ponía yo allí, lo mismo que se disparan ellos, me ponía en la misma postura. Y que ellos me atraía a mí. Era una cosa que siempre me atraía. La lista de crímenes de Escalero es larga. Estamos sin duda, como te hemos dicho, ante el mayor asesino en serie psicótico de Madrid. El 5 de marzo del 88, en la Avenida de los Poblados, aparece el cadáver de Juan Cámara Baeza, con más de 50 puñaladas y con una piedra enorme de casi 30 kilos que le aplastaba la cabeza. El 19 de marzo de 1989, Ángel Heredero Vallejo, asesinado con el mismo modus operandi, pero con la particularidad que, antes de prenderle fuego, le destrozó las huellas dactilares de los dedos para dificultar su identificación. 3 meses después, en junio, en el barrio de Hortaleza, aparece Julio Santiesteban Rosales. Como nota característica, a Julio le secciona su miembro viril y se lo puso en la boca aún con vida. En septiembre, otro vagabundo, Juan, días después, en la avenida de Brasilia, asesina a Lorenzo Barbas Marco. En 1992, Mariano Torrecilla, al que acabó decapitando, quitándole las vísceras y arrojándolo a su particular pozo de los horrores, el mismo pozo en el que tiró la cabeza de la prostituta. El hecho de que cada asesinato era cometido de forma diferente
hace pensar a la policía de que se trataba de autores diferentes, no barajando la posibilidad de que se encontraban ante un terrible asesino en serie. Escuchamos al comisario de Policía Nacional, Ramón Fernández. Unos han sido cometidos con una piedra, otros han sido cometidos con una navaja, otros han sido cometidos a golpes, en unos casos hay una agresión sexual, en otros casos hay una amputación de unos dedos, en otros casos hay una amputación de un pene, en unos casos se hace un descampado, en otros casos se prende fuego al cadáver después y otro no. Es decir, no hay tantos elementos comunes que yo estoy convencido de que el trasfondo más común que une a todos ellos es un trasfondo sexual. Ernesta de la Oca logró sobrevivir al ataque de Francisco, una vagabunda con esquizofrenia con 45 años de edad que ejercía la prostitución en la calle, a la que Escalero, en compañía de otro vagabundo, Ángel Serrano, apodado el Rubio, llevaron a un solar cerca de la calle Corazón de María en la madrugada del 1 de junio de 1993 para violarla. Tras agredirla sexualmente, le acuchillaron la cara y la apedrearon en repetidas ocasiones, pero Escalero se desconoce por qué. No la quemó y la dio por muerta cuando en realidad no lo estaba. Una vez recuperada de las heridas, la mujer interpuso una denuncia ante Policía Nacional. Una denuncia que fue clave para que los agentes empezaran a enlazar las diferentes desapariciones y muertes entre los vagabundos. Porque me quitaban la ropa, yo cogía y iba por ella y me la pegaban patadas y me dieron una cuchilla aquí con la navaja y me pegaban, me maltrataban. Algunos escaparon, se huyeron y no pudo hacerlo. Y se escapó una mujer. Y ya no lo encontró, ¿no? No lo encontré. ¿Una mujer mayor? Mayor. Siempre eran personas mayores. Yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso, sino que yo iba con ellos muy bien y después de golpe me encontraba yo muy mal por el alcohol. Las pastillas que tomaba y no sé cómo me daba a mí por matarlo. Tras cada asesinato, el matamendigos forzaba su reingreso voluntario al psiquiátrico y entre gimoteos explicaba a los médicos que tenía la necesidad de matar. Nadie lo creyó y continuó asesinando mientras las autoridades buscaban a otro culpable. En septiembre de 1993, 7 años después de su primer crimen, Escalero ingresó de manera voluntaria en el psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. 3 días después, se fugó con otro interno enfermo de esquizofrenia, Víctor Criado Martí, un hombre amable y tranquilo que fue la última víctima de Escalero y la primera que no vivía en la calle. Siguió con su ritual. Consumieron mucho alcohol y pastillas. Escalero lo llevó nuevamente a pasar la noche al cementerio de la Almudena que también conocía. Allí le fracturó la cabeza y lo quemó. Al día siguiente intentó suicidarse lanzándose a un vehículo en marcha. Fue asistido y trasladado al hospital donde confesó la fuga del psiquiátrico y el asesinato de Víctor. Fue detenido y enviado a prisión. Pues al último sí lo recuerdo. Nos escapemos del psiquiátrico Alonso Vega. Después anduvimos por la calle. Compré yo bastante vino. Y él también bebió. Me acuerdo que le di con una piedra en la cabeza y luego lo quemé. A finales de 1993, 2 inspectores de homicidios y un psiquiatra hablaron con Escalero, en presencia de su abogado, el polémico Emilio Rodríguez Menéndez, en la cárcel de Carabanchel. Durante la declaración, se atribuyó el crimen de Víctor Criado y también otros 14 más. Confesó un total de 15 crímenes, aunque las pruebas encontradas solo permitieron a la policía responsabilizarlo de 11. Eran indigentes, que nadie echaba de menos. A lo largo de su declaración, el matamendigo se mostró impasible, frío, apático, sonriendo con timidez. Desgranó a los agentes detalladamente uno por uno los asesinatos y barbaridades que había cometido con los cadáveres, recordando a veces detalles irrelevantes, por ejemplo, como la vestimenta que llevaban sus víctimas el día que las asesinó.
llama la atención de los agentes cómo, a pesar de sus lagunas de memoria, recordaba el nombre y apellidos de sus víctimas. Recuerdo perfectamente que me llamó la atención la memoria prodigiosa que tenía en cuanto a recordar detalles ínfimos, ¿eh? Por ejemplo, pues yo qué sé, el color de un jersey que vestía la víctima después de 5 o 6 años, ¿no? Pues facilita tantos detalles de cada una de las muertes que para nosotros no cabe duda de que no solo porque él confiese que es el autor, sino por los detalles que aporta, que solamente pueden ser conocidos por quien ha cometido el hecho, de que estamos ante la presencia de una persona que ha cometido múltiples homicidios en Madrid. Los policías que practicaron las diligencias quedaron horrorizados, escuchando cómo les relataba el placer que le producía matar y la práctica de la necrofilia. Las voces siguen, decía. Se ríen de mí. Me dicen que quieren sangre, les contaba. Escuchamos a su abogado, el mediático Emilio Rodríguez Menéndez. En esta escalada, yo creo que, y en su estado mental, lógicamente, en los momentos de crisis que sufrió, yo creo que pudo cometer muchos más hechos que ni recordaba, y alguno de los hechos que él se hacía autor pudo no serlo. Yo hice que eran 14 las víctimas, pero ellos descubrieron que eran nada más que 10. Una de las víctimas no murió. Que a lo mejor sí puede haber sido 14. Es que yo no estoy seguro tampoco. Es una cosa que no estoy seguro. Yo dije que era una prostituta, que la cogí ahí en la calle Castellana. Eso sería mejor un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté, la corté la cabeza. El cuadro clínico de García Escalero concluía que a sus 39 años sufría de esquizofrenia, alcoholismo crónico, manía depresiva y necrofilia. Todo ello acompañado de alcohol, drogas y una fuerza interior que despertaban en Escalero un imparable instinto asesino. En febrero de 1996 comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra Escalero. El informe presentado ante la audiencia por los forenses Juan José Carrasco y Luis Segura resumió la historia de Francisco como un doble fracaso. Para los especialistas, el problema de Escalero es que no estaba ingresado ni recibía tratamiento, permanecía en el espacio de la marginación. Falló él, pero también el resto de una sociedad y de una red sociosanitaria que no supo prever o poner los medios para evitar las consecuencias de su locura. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. Sí. Sí pienso, sí. ¿Y cómo te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal, como me ha pasado. Tenía que acabar mal. Tenía que acabar mal. Sí, yo sabía que tenía que acabar mal. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque me veía yo muy raro. Veía que toda la gente se me echaba encima cosas raras de esas. En la calle veía que la gente se le echaba encima. Sí. Los coches que me querían pillar también. Los coches que me querían atropellar. Gente que me metía hilos por el estómago. Cosas de esas. Ya. Tenía pesadillas y alucinaciones. En cuanto a sus problemas en las relaciones afectivas y sexuales, los médicos aclararon que Escalero se relacionaba mejor con objetos que con personas. Por eso la conducta fetichista, el voyerismo, la actividad sexual onanista. A todo esto se sumaban los impulsos violentos que surgen sin apenas elaboración, que no generan sentimientos de piedad, culpa o arrepentimiento. Es como si el motivo fuera solamente el matar, apuntaban los psiquiatras, que describieron esa fuerza interior como actos de cortocircuito. Este informe pericial confirmó que Escalero no era responsable de sus actos.
y tras el juicio su inimputabilidad por enfermedad mental fue un hecho. La audiencia provincial declaró al acusado culpable de 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto, pero lo absolvió al considerarlo un enajenado mental. El tribunal, presidido por el magistrado José Manuel Maza, ordenó su reclusión bajo tratamiento sanitario en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, Alicante, donde cada 6 meses informaban sobre la evolución del reo. La única manera de salir de allí era curándose y con todas las patologías que tenía, los médicos lo daban por imposible. El 19 de agosto de 2014, el temido asesino en serie de indigentes murió al atragantarse con un hueso de ciruela en su celda, una noticia que apenas tuvo trascendencia mediática. Yo le conocí en Madrid, personalmente, sí. Es un hombre gravísimamente enfermo, sin tratamiento ninguno, abandonados por todos, cantidad de delirios, alucinaciones, su vida regada con alcohol permanentemente, y en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de una cosa. Entonces mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe. Es pavoroso el caso de este hombre. Hasta aquí el episodio de hoy. Un episodio muy duro, porque para cualquier persona normal es duro aceptar que existan y que convivamos con individuos como Escalero, un ser capaz de disfrutar de violar, asesinar, comer carne humana y practicar relaciones sexuales con cadáveres. Inquieta pensar que en la actualidad nuestro sistema sociosanitario de salud mental sigue evidenciando una falta de medios importante para atender enfermos mentales que puedan presentar conductas similares a la de Escalero. Un caso que puso en evidencia un sistema de investigación policial que tardó mucho en identificar y detener al asesino y que le permitió deambular con total impunidad por las calles de Madrid durante 6 años. Posible y tristemente, y aunque nos cueste reconocerlo, por la naturaleza de las víctimas, por ser vagabundos con falta de arraigo familiar que nadie echaba de menos. Me recuerda mucho el caso del asesino de prostitutas que te relatamos en el episodio 7. Ningún investigador lo tenía en el foco de mira. La diferencia es que su última víctima, Víctor, el enfermo que acabó asesinando tras la fuga del psiquiátrico, no era de la calle y sí tenía un entorno familiar. Muchas gracias por tu interés, por haber compartido estos minutos con nosotros. No olvides, si te ha gustado, compartir el episodio, darnos un me gusta y dejarnos tu comentario. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos los y las integrantes de nuestro grupo de Telegram. Y por supuesto no puedo acabar este programa sin darle las gracias a Carmen por todo tu apoyo desde que comenzamos, pero sobre todo en este año 2023, que ha sido un año muy duro para ella, pero que siempre ha estado ahí, dando lo mejor de sí misma. Muchísimas gracias. Sin ti, este podcast posiblemente no existiría. Nos vemos como siempre el primer lunes del próximo mes, que estamos de cumpleaños. Hacemos 3 años contigo. Recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.